buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más sobre, bueno, las distintas partes o secciones por las que hacemos neuropsicología de la memoria. Entonces, en la anterior sesión, por si no la pudieron ver, quedó grabada. Hablamos un poquito de la introducción, ¿no? De la definición de qué es para, digamos, desde la perspectiva de la neuropsicología, la memoria, cómo se entiende, qué subcomponentes tienen, aunque ahorita en esta sesión precisamente ahondaremos más en los distintos modelos teóricos de todo el procesamiento relacionado con la memoria. Como siempre les comento, pues las sesiones teóricas es importante porque especialmente, obviamente en cualquier disciplina, pero en neuropsicología, que es del tema que estamos hablando, se convierte en eje central de la evaluación y de la intervención, que será lo que veamos en futuras sesiones. Entonces, es importante que podamos primero comprender cómo funciona el procesamiento nésico en el cerebro, cuál es el modelo que cada uno decide adoptar, aunque a veces no son incompatibles entre sí. Ahorita vamos a ver que también en la práctica a veces utilizamos distintos modelos porque abordan necesidades diferentes, pero obviamente es nuestro marco de referencia para que nosotros podamos entender qué es lo que sucede con los pacientes cuando llegan a nuestra consulta y poder brindarles la mejor atención. Y como siempre les digo, ¿no? O sea, la evaluación siempre está vinculada en una rehabilitación o una intervención posterior que ya hemos visto en alguna otra clase muy por encimita, pero en las siguientes posiblemente dentro de 2 o a lo mejor hasta 3 sesiones, ahondaremos exactamente en cuáles son los retos también de cuando estamos evaluando a pacientes en este caso. Entonces, bueno, el objetivo de la clase de hoy es explorar los principales modelos teóricos, obviamente, comprender los distintos procesos de la memoria, que ya vimos que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información, identificar principales estructuras y sistemas implicados en cada uno de los modelos teóricos que vamos a ir viendo y también precisamente, pues como les comento, cómo estos modelos nos ayudan a interpretar, ¿no? Las alteraciones relacionadas con la memoria y cómo pueden ser guías para la evaluación y la intervención posterior, ¿no? Entonces siempre es como una especie de mapa, una mapa de ruta del territorio que tenemos para poder saber cómo intervenir adecuadamente. Y siempre les insisto, ¿no? De nuevo, ¿por qué los modelos teóricos en realidad en cualquier proceso cognitivo es importante? Porque son herramientas para organizar y comprender el fenómeno, porque obviamente nos permite hacer una interpretación clínica sobre los síntomas, alteraciones más eficaz y obviamente basados en investigación científica, y porque nos permiten también entender exactamente qué tipo de memoria y qué proceso está habiendo, qué falla, y así poder elegir la mejor estrategia para compensar o rehabilitar, perdón, esa función. Entonces vamos a comenzar con el primero de los modelos. Bueno, todos los que les voy a plantear, a pesar de ser antiguos, como por ejemplo este Atkinson y Shiffrin de 1968, todos son vigentes en la actualidad. Obviamente los modelos más actuales y nacen, ¿no? De los originales y obviamente les van añadiendo como algunas cositas. Entonces, bueno, el modelo de Atkinson y Shiffrin, también denominado el modelo multi-Amyacen, ellos identifican que la memoria tiene tres sistemas que son secuenciales, es decir, la información entra de manera progresiva en cada uno de esos modelos, perdón, de esos sistemas, y que están diferenciados entre sí, pero obviamente están interconectados. El primer almacén sería la memoria sensorial, que es donde llega toda la información que nuestros sentidos perciben, ¿no? A través de las manos, de los ojos, la piel, etcétera. Es una memoria que tiene mucha capacidad, pero tiene muy breve duración. Es simplemente, digamos, casi la entrada que luego a través de los nervios que desembocan todos en la médula espinal, hacen un recorrido ascendente hacia el sistema nervioso central, en concreto hacia el cerebro, y entonces, bueno, ahí es donde se hace el procesamiento que se hace en los otros dos sistemas. Pero bueno, la sensorial es directamente lo que dura percibir una señal y que rápidamente llega al cerebro. Ya en una segunda etapa, ya en la zona cortical, ya llega el sistema de la memoria de corto plazo. Ahí ya se produce el primer
procesamiento de la información en un nivel más superior. Cuando hablamos de en neuropsicología a nivel superior o inferior, inferior digamos desde cuello para abajo, superior es todo lo que implica, como les digo, la corteza cerebral, que es donde están las principales funciones. Todo lo que es hacia abajo es un análisis un poquito más primario en el que simplemente es más sensorial. Lo sensorial es mucho más primario, ¿no? Mucho más también además antiguo a nivel de filogenética, entogenética. Bueno, entonces el segundo almacén es la memoria a corto plazo, que es el encargado de retener esa información de manera consciente durante unos segundos. La capacidad que tienes limitada, entonces se limita más o menos a 7 más menos 2 ítems o chunks. En realidad se ha visto que más que ítems individuales son como bloques de información, ¿no? Y esto ya en la otra clase ya les explicaba lo que son los chunks, que son como agrupaciones de información. Entonces, normalmente de media tenemos 5, pero bueno, pues puede oscilar entre 7 y 9. Requiere repetición, que repitamos la información para poder mantener la información activa, ¿no? Por ejemplo, cuando ahorita ya tenemos el teléfono móvil, ¿no? Pero a veces estamos, por ejemplo, antiguamente cuando memorizábamos un número de teléfono, a veces lo repetíamos, ¿no? Para que no se nos olvidase. O cuando vamos al súper, ay, me pasa todavía, que no se me, aunque lo haya apuntado, es como que no se me olvide, ¿no? Comprar esto. Entonces lo repetimos para que esa información siga estando activa. Ok, pues una vez que la información ya está en la memoria de corto plazo, luego parte de esa información, no toda, por el proceso de consolidación, obviamente cuando hay una codificación adecuada, esa información pasa a la memoria a largo plazo, que sí que tiene bastante más capacidad que la memoria a corto plazo y tiene una duración más prolongada. Y se accede a ella mediante una recuperación activa o automática, ¿no? Que a veces también puede ser elicitada. El paso entre sistemas depende de la atención, la codificación y la repetición. Son tres procesos que van a afectar realmente entre cómo de eficiente funcionan los sistemas. Entonces, este modelo fue el que dio origen a la distinción entre sistemas de almacenamiento y de procesamiento, porque la memoria por corto plazo es un poquito más de procesamiento y la de almacenamiento obviamente es la de largo plazo, que obviamente ha sido base de múltiples evaluaciones neuropsicológicas actuales. Bueno, ¿cuáles son los aportes clave de este modelo multialmacén? Y también a lo mejor, bueno, ¿cuáles son las limitaciones, perdón, que he tenido hasta ahora? Bueno, en un primer momento, obviamente tengan en cuenta, ¿no? Fue uno de los primeros modelos de la memoria en la que obviamente pues no había tantos estudios de neuroimagen como hay ahora. Introduzco una estructura clara y secuencial para el procesamiento de la información. Entonces nos ayudó a entender cómo la información que percibimos a través de los sentidos llega a ser procesada y almacenada. También nos permitió diferenciar tipos de memoria en función de su duración y de su función, ¿no? Porque hemos visto que parte de la diferencia que tienen no solamente es en cuanto a nivel de almacenaje, sino también en cuanto a lo que dura la información activa, ¿no? En la memoria. También sentó las bases para la evaluación clínica de la memoria, especialmente para el diseño de pruebas de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Vamos a ver en futuras clases que cuando nosotros evaluamos la memoria, precisamente evaluamos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y también la memoria operativa o también llamada working memory. Entonces, eso nos permite evaluar los distintos componentes porque obviamente, como hemos visto, funcionan diferentes y tienen bases diferentes. Y inspiró modelos más complejos y refinados como el de Madeley y Tullett. El de Madeley es mucho más actual y obviamente es más completo que este, como les decía. ¿Cuáles fueron algunas de las limitaciones principales del modelo? Bueno, primero porque supone que los sistemas son lineales y pasivos, cuando en realidad, o sea, como secuencial literal, ¿no? O sea, A, B y C. Pero en realidad hay una interacción mucho más compleja y dinámica entre esos tres sistemas. Además, no explica cómo se codifica la información ni cuál es la importancia del significado que le damos a esa información a la hora de poder almacenarla. Ya habrán podido experimentar que la información que es significativa para ustedes a nivel intelectual o a nivel emocional o a nivel cualquier otro, en realidad tienen esa información que tendemos a olvidar mucho menos. La huella de memoria que se genera es mucho más firme. Además, no contempla el rol de la emoción, de la atención y los procesos ejecutivos. Ya hemos visto en otras clases que obviamente
La atención, que es el proceso que estuvimos viendo en las anteriores, es el proceso que en realidad afecta a todos los demás, porque es el primero que estudiamos y evaluamos, porque si la persona no tiene un adecuado nivel de atención o tiene alguno de los procesos atencionales afectados, obviamente el resto de los procesos también se ven afectados por consecuencia. Cuando nosotros no prestamos atención a la información, esa información difícilmente vaya a ser memorizada. Hay información que sí, obviamente inconscientemente y no estamos prestando atención, estamos percibiendo, pero cuando estamos hablando de información más significativa, la atención es un componente principal y también la emoción, como les explicaba, ¿no? Cuando hay un componente emocional en la información que nosotros con la que nosotros trabajamos, obviamente la huella de memoria es mucho más profunda. Hasta tal punto también que incluso cuando la emoción es demasiado intenso, cuando hay un evento que a nivel emocional es muy intenso, a veces sucede lo contrario, no sea una huella que perdura, sino que es una huella que se olvida en la parte consciente, pero que perdura en la parte inconsciente, especialmente, pues bueno, cuando analizamos y encontramos situaciones de trauma. Y entonces se enfoca más en el dónde, ¿no? Se ubica la información, pero no tanto en cómo se procesa. Entonces, digamos que era un modelo un poquito más superficial, pero que obviamente fue la base para los siguientes. Un poquito después ya llegaron el modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Este modelo plantea la duración y solidez del recuerdo dependen del nivel de profundidad con el que codificamos la información. Entonces, esto lo habrán visto también cuando estudian, ¿no? Cuando hacemos un procesamiento más superficial, evidentemente la calidad del recuerdo o la probabilidad de recuerdo va a ser menor que cuando hacemos un nivel, procesamos la información de una manera mucho más profunda. Entonces, según ellos, distinguen dos tipos de procesamiento, como les decía, el superficial, que es el que está basado en características físicas o fonológicas, ¿no? La forma, el sonido, cuando, por ejemplo, simplemente estamos memorizando. Esto implica una memoria más frágil y de corta duración. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos y elaboramos en base a los significados de las palabras, las relaciones entre los distintos conceptos, las relaciones con conceptos que previamente hemos interiorizado, ahí lo que generamos es una memoria más estable y duradera en el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra casa, simplemente estamos haciendo un procesamiento superficial, estamos viendo los fonemas y las características físicas de la palabra, ¿no? Cómo se ve, cómo se lee, cómo se observa, cuál es la forma de las letras. Pero cuando nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con nuestra infancia o con el concepto de hogar o de refugio, ahí estamos haciendo un procesamiento un poco más profundo. Le estamos dando el significado que tiene la casa y además estamos estableciendo una asociación. Cuando establecemos asociaciones con algo que es importante para nosotros, obviamente la huella es mucho más profunda. Aplicaciones de este modelo, pues en el ámbito educativo y terapéutico, obviamente fomenta estrategias, perdón, que favorecen la codificación profunda. Elaboración de asociaciones significativas, elaboración de ejemplos personales, uso de metáforas y visualizaciones, preguntas que estimulen la reflexión y la conexión. Esto es lo que a veces hacemos en clase, ¿no? Precisamente para favorecer la memorización de determinados conceptos. En la neuropsicología clínica, aplicamos el modelo, por ejemplo, para poder diferenciar entre fallos por una codificación débil o fallos por la recuperación, porque obviamente vamos a encontrar fallas o puntos clave en el proceso. Uno, cuando nosotros estamos codificando la información, cuando la estamos traduciendo para poder guardarla y obviamente cuando la estamos recuperando. A veces la información está guardada pero no somos capaces de recuperarla porque alguna de esas vías o las estrategias que estamos utilizando no son las adecuadas. Esto nos permite también diseñar tareas que exijan distintos niveles de procesamiento según el perfil del paciente. Esto nos permite, tanto en la evaluación como en la intervención, justo poder ajustar y jugar con esos niveles para poder mejorar esas capacidades dentro del paciente. Y obviamente guiar intervenciones en caso de deterioro cognitivo leve, envejecimiento o ya daño cerebral. Por ejemplo, una aplicación práctica de esto que les digo con el tema de la diferenciación de las codificaciones o los niveles de codificación, una persona con dificultades de memoria puede recordar mejor una lista, si, una lista, por ejemplo, de la compra, ¿no? Se le pide que cree una historia con las palabras. Esto permite una codificación profunda, más que si solo repite la lista, ¿no?
plátanos, tortillas, pan, ¿no? Esto es una codificación superficial cuando la vamos rememorando. Pero si nosotros eso lo asociamos o incluso hay técnicas en las que nos pueden permitir que asociemos imágenes con la lista de la compra. Si el paciente es muy visual, podemos jugar con eso. Y a veces también en algunos casos trabajamos en esta codificación profunda en tema, por ejemplo, espacial. Entonces, hacemos que la persona recuerde lo que tiene que comprar, guiado, por ejemplo, el recorrido de la tienda habitual a la que va, ¿no? El supermercado, la tienda a la que practica. Entonces, normalmente, pues hay veces todas tienen una estructura en la que, pues en una parte tienen las frutas, en otra parte tienen distintos elementos, y a veces podemos trabajar en que sea, por ejemplo, si está más preservada la parte visoespacial, que la persona asocie a cada área de la tienda, saber identificar qué productos tiene que ir o al menos a qué zonas tiene que acudir para recordar lo que tiene que comprar, ¿de acuerdo? Obviamente, pues bueno, tenemos ahora recordatorios y notas que obviamente nos ayudan mucho en esta tarea. Puntos fuertes de este modelo. En primer lugar, propone una alternativa más funcional, ¿no? Al modelo estructural clásico, centrándose en la calidad del procesamiento en lugar de solamente en dónde se ubica la información, ¿no? Dónde se almacena la información. Introduce el concepto de profundidad semántica que ha influido en múltiples estrategias de aprendizaje y técnicas de codificación en neurorehabilitación. Además, apoya la idea del que el significado y la elaboración mental, ¿no? El poder, siempre se dice, ¿no? Cuando estamos estudiando que hay que elaborar el contenido para poder recordarlo mejor. Pues obviamente esto favorece la consolidación de la información y también obviamente la recuperación. Ha sido respaldado por estudios experimentales en los que la información procesada en profundidad se recuerda mejor que la superficial. Y además enfatiza en la interacción entre memoria y otros procesos cognitivos como la atención, el lenguaje y la emoción. Nosotros, ¿no? A través de esta parte de hacer la huella más profunda, la estamos elaborando a través del lenguaje, con lo cual es otro proceso que tiene un fundamento muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones, sin embargo, de este modelo? Porque todos pues tienen sus puntos B y sus caras B, ¿no? O sea, cuando tienen sus puntos fuertes y sus débiles. En realidad no especifica con claridad qué constituye exactamente esto que llama nivel profundo, ni cómo podemos medirlo de una manera objetiva para poder ver si una persona realmente está pudiendo hacer una elaboración o una codificación profunda o no. Hasta este momento, ¿no? En el momento en el que salió publicado el modelo, inicialmente carecía de base neurobiológica explícita, lo que obviamente dificulta su integración con modelos anatómicos o clínicos, que es hacia donde, gracias a los avances de neuroimagen, han ido pues todos los estudios de neuropsicología. Además, se enfoca en la codificación, específicamente en la parte de los niveles, ¿no? Pero no explica con detalle los procesos de almacenamiento ni de recuperación, que como vemos son igual de importantes. Yo puedo codificar muy bien, pero puede haber una falla en el almacenamiento o puedo que todo esté correcto, pero hay una falla en los procesos que yo tengo que activar para poder recuperar esa información de manera consciente, ¿no? Como literal es como la película de Out, ¿no? Es como ir a una gran biblioteca y saber qué libro es el que contiene la información que necesito, recuperarla de a largo plazo, traerla a la memoria de trabajo y poder utilizar esa información para alguna otra cuestión. Además, tiene dificultades para explicar ciertos fenómenos del olvido o de recuperación fallida a pesar del procesamiento profundo. Y no contempla los distintos sistemas de memoria, como la explícita, la implícita, la episódica, lo que limita su aplicabilidad a la clínica directa. Bueno, ahora sí vamos también con Baddeley y Hitch. En realidad su modelo específicamente ellos trabajaron con memoria de trabajo. Ellos no abordaron otros procesos de la memoria. Entonces, simplemente, digamos, la memoria de trabajo sería como algo que va antes, ¿no? En ese esquema que estábamos viendo antes de la memoria a corto plazo y que es, como siempre les digo, es la información que tenemos online, ¿no? Nosotros tenemos una información como en la nube que nosotros estamos trabajando en línea con ella. Y luego, obviamente, mucha de ella está almacenada, ¿no? En una nube que está ahí, esa información, pero la recuperamos en algunos momentos para poder trabajar en línea. Esa es la memoria de trabajo, ¿no? Es un sistema que eh, permite manipular. Manipular es utilizar, ¿no? En realidad la información durante tareas cognitivas complejas y de una manera dinámica. Ellos diferenciaron tres componentes principales. Por un lado, el ejecutivo central, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. A ver, pensé que lo había, a ver si las tengo por acá.
no las tengo tan especificadas, creo que cuando hablamos el tema de rehabilitación. Pero bueno, simplemente el ejecutivo central es como la parte nuclear del sistema, que es como son las funciones ejecutivas, ¿no? Es como el director que se encarga de tomar las decisiones y el control cognitivo, ¿no? Decide hacia dónde manda la atención y todos los recursos que necesita. Entonces, es el que dirige la atención y coordina los distintos subsistemas que eh, necesitan de la memoria. El bucle fonológico es un almacén verbal a corto plazo que es el que, donde digamos, el que maneja esa voz interna que nosotros utilizamos cuando estamos repitiendo la información para poder recordarla y tenerla activa en el momento que necesitamos, ¿no? Entonces, obviamente, se basa simplemente en la parte más superficial del lenguaje, en el que simplemente estamos como repitiendo las palabras. Por eso es a corto plazo. Bueno, toda la memoria de trabajo, obviamente, tengan en cuenta que a nivel temporal es a corto plazo, ¿no? Ya la de largo plazo es la de corto plazo es un poco más larga, de largo plazo es más larga, más todavía, ¿no? La memoria de trabajo son como muy pocos minutos, menos como de 3 minutos lo que estamos manipulando. Y la agenda visoespacial sería lo mismo, funcionaría igual que el bucle fonológico, pero en este caso con imágenes mentales y relaciones espaciales. Y obviamente pues es clave para tareas como orientación o recordar mapas. Este modelo explica, por ejemplo, cómo podemos recordar un número mientras resolvemos un problema o cómo podemos visualizar un objeto mientras seguimos instrucciones verbales, o sea, cómo podemos estar utilizando distintos elementos o tipos de información a la vez, porque digamos que pone en activo distintos procesos, distintos de esos sistemas de la memoria de trabajo. Y entonces para ellos la memoria de trabajo es ese espacio mental donde pensamos, ¿no? Realmente donde pensamos es en el presente, ¿no? En esa información que estamos bajando en línea y que obviamente es la que utilizamos en cada uno de los momentos presentes. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este modelo? Por un lado, explica tareas cognitivas complejas como la lectura, el cálculo mental o el razonamiento. Nosotros cuando estamos leyendo, em, siguiendo con el esquema, tenemos una agenda visoespacial, las palabras son una imagen, ¿no? Pero a la vez, obviamente, son palabras, tienen lenguaje y tienen características del lenguaje. Nosotros cuando leemos, vemos la palabra, pero rápidamente vamos a buscar su significado de una manera hiper, mega rápida a otros almacenes de memoria y podemos recuperar ese conocimiento para poder entender las frases enteras, ¿no? Entonces, obviamente, nos permite la lectura y el cálculo mental aparte del razonamiento. Introduce la idea de la memoria como un sistema activo, que está de manera que hay una interrelación entre los distintos subcomponentes, pero no solamente es un almacén, sino que tiene un papel activo en el que la persona obviamente también tiene un papel importante. Tiene apoyo empírico robusto en estudios experimentales de neuroimagen y permite explicar déficits observables en daño frontal, en TDAH, en trastornos del lenguaje. Obviamente es altamente aplicable en educación, neuropsicología y neurorehabilitación. Y en el 2000 fue actualizado el modelo y se le incluyó el buffer episódico, en el que ya se integró esta información para explicar cómo se integran los sistemas de memoria, ¿no? Sobre todo en cuanto lo episódico tiene que ver con los sucesos que vivimos en la vida. Sin embargo, algunas de las limitaciones que tiene es que la localización anatómica exacta de componente no siempre es clara ni unívoca, de manera que como que parece que hay muchas zonas que están implicadas o varias zonas en cada uno de los procesos. El Ejecutivo Central no está, en su día no estuvo tan definido porque se sabe qué hace, pero no exactamente cómo funciona, ¿no? Cuál es realmente el procesamiento o el funcionamiento que tiene. Y no explica en profundidad cómo se conecta con la memoria a largo plazo, hasta que obviamente se añadió el aspecto del buffer episódico. Y algunos estudios cuestionan la separación estricta entre el bucle fonológico y la agenda visoespacial, como que en realidad pareciera que simplemente funciona similar, solo que con distinto tipo de información, una más relacionada con palabras y otra con la imagen visual. Bueno, Square y McClellan después hicieron la teoría de la consolidación de la memoria. Aquí ya sí, ellos hablaban de este proceso mediante el cual la memoria recién adquirida se puede estabilizar y se integra en la memoria a largo plazo. Para ellos hay dos tipos de consolidación, la sináptica, que ocurre las primeras horas tras el aprendizaje, que implica cambios bioquímicos en las sinapsis de redes neuronales activas y que se relaciona con la plasticidad sináptica y la potenciación a largo plazo.
Tiene lugar en el hipocampo y en estructuras límbicas relacionadas con el sistema límbico. Y la consolidación sistémica se da días o semanas posteriores al evento. Aquí hay una redistribución progresiva de la información en la que pasa del hipocampo hacia la corteza cerebral, especialmente la temporal y frontal, en la que ya digamos ahí ya se va almacenando y permitiendo que esos recuerdos se mantengan, aunque pues pueda pasar cualquier aspecto o lesión en el hipocampo. La evidencia clínica es que hay pacientes con daño hipocampal que pueden mantener recuerdos antiguos, pero no son capaces de formar nuevos. Esto explicaría esta parte de que la información muda, ¿no? Se cambia de lugar. Em, y a ver cómo vamos de tiempo. Vale, perfecto. Luego tenemos el modelo Trace de Black Leland, que es el mismo autor con Rayleigh. Ya un poquito más reciente, bueno, no tanto en 1995, hicieron un modelo computacional que explicaba cómo se consolidan los recuerdos en el cerebro mediante un sistema de aprendizaje gradual y distribuido. Ellos proponen dos sistemas de memoria que son complementarios entre sí, un sistema rápido que como veíamos, ¿no? Y parte del modelo previo que ellos defienden, que McLeod tenía, el hipocampo que es codifica eventos únicos de una manera inmediata, específica y temporal, ¿no? Pero obviamente luego hay un sistema más lento o digamos más a largo plazo, que ya es en la neocorteza, que aprende de forma gradual de manera que integra patrones comunes a lo largo del tiempo. La consolidación ocurre por la interacción repetida de estos sistemas, permitiendo que, de nuevo, ¿no? La información pase del hipocampo hacia la corteza, que es donde se almacena a largo plazo. Por eso, esto explicaría de nuevo, ¿no? La amnesia retrógrada, que, que tiene, cuando tenemos la amnesia retrógrada, es que se pierden los recuerdos más recientes, o sea, desde el momento de la lesión hacia atrás es como se va perdiendo todo y luego obviamente se van conservando los antiguos que ya están más consolidados. De manera que obviamente vemos que el gradiente temporal de cuándo suceden las cosas es importante y obviamente se almacenan en lugares diferentes, ¿no? Pareciera que cuanto más nuevo, más está, digamos, arriba de la lista y entonces cuando empezamos a tener afectación de memoria, se empieza a borrar lo más reciente. Bueno, sin las comillas. Entonces, bueno, aportaciones del modelo es que representa la consolidación como un proceso activo de reestructuración de redes neuronales y obviamente integra conceptos ya más avanzados en relación con la neurología, el aprendizaje estadístico de las redes artificiales y apoya la idea de que el hipocampo es un maestro rápido y la corteza es un aprendiz lenta pero estable. Entonces, digamos que tienen formas de trabajar o de funcionar distintos, pero obviamente pues igualmente relevantes y complementarios entre sí. Luego, Tulvin, bueno, que ha planteado y actualizado el modelo en distintos años, él plantea el modelo de los sistemas múltiples. Aquí así que vamos a ver cómo, más allá de, aquí es un modelo más dirigido o enfocado a la memoria a largo plazo, que según ellos obviamente no es un sistema único, sino que contiene sistemas diferenciados, cada uno con unas funciones, contenidos y estructuras cerebrales y formas de conciencia distintas. Entonces, él distingue entre la memoria episódica, la semántica y la procedimental. Vamos a ir viéndolas cada una. La memoria episódica almacena experiencias personales, ¿no? Las vivencias, contextualizadas obviamente en un espacio y tiempo, ¿no? Nosotros todo lo que recordamos que nos sucede, siempre lo recordamos en relación a cuándo sucedió y dónde, ¿no? Hay ciertos lugares que luego nos evocan esas experiencias. Implica una conciencia tonoética, es decir, esa capacidad que tenemos de viajar mentalmente al pasado. Es la base de la identidad autobiográfica, como vimos en la otra clase de la memoria la anterior, y la estructura clave es el hipocampo y la corteza prefrontal media. Por su lado, la memoria semántica es la que contiene los conocimientos generales, digamos, las teorías, todo lo que estudiamos en la escuela, lo que nos enseña la cultura, ¿no? Esos conceptos, cultura generalizada, conocimientos que no, en realidad no es importante el contexto de adquisición, ¿no? O sea, digamos, no dependen de cuándo y dónde. Esto implica una conciencia no ética, que es saber recordar, pero sin saber necesariamente de dónde vino. Nosotros a veces es como, pues sé eso, pero no sé ni dónde la aprendí, ¿no? O sea, hay como mucha información que procesamos que en realidad no está como fuera de contexto. Y acá esta estructura, la estructura clave en la memoria semántica serían los lóbulos temporales laterales. Y la memoria procedimental es todo lo que implica el aprendizaje de habilidades motoras, hábitos y rutinas. Implica una conciencia anoética en la que obviamente nosotros no tenemos acceso a esa memoria de manera consciente. Es
siempre, como les decía en la otra clase, la memoria procedimental suele ser la que siempre está más preservada, la que es la que tarda más en verse afectada por la ubicación posiblemente en los ganglios basales y en el cerebelo, pero claro, nosotros a veces accedemos a cierta información sin saber muy bien, ¿no? Nosotros cuando estamos conduciendo el coche, evidentemente aprendimos a manejar, pero ya es una información que ya tenemos interiorizada y no tenemos conscientemente que decir, ok, tengo que arrancar el volante, tengo que meter la marcha, tengo que pisar el pedal. Es una información que ya se queda de una manera inconsciente, ¿no? Y que la recuperamos sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo en ello. Voy a acabar con esto y ahorita si no hacemos a ver, les pregunto a ver cómo van. Aportes clínicos del modelo. Bueno, pues por un lado explica disociaciones funcionales, como decíamos, como hay pacientes que tienen amnesia episódica, es decir, no recuerdan lo que hicieron ayer ni lo que comieron ayer, pero pueden conservar memoria semántica, es decir, pues recuerdan qué pasó en la guerra civil o en la guerra mundial, ¿no? Esa información que queda preservada y también obviamente la procedimental. Son capaces todavía de conducir, son capaces de cocinar o son capaces de montar en bicicleta, incluso si les dejáramos, aunque eso tiene sus riesgos, pero aunque literal no sepan a lo mejor con quién estar hablando. Este modelo es muy útil en evaluación neuropsicológica y especialmente para planificar intervenciones compensatorias. Introduce ese concepto de distintos saberes, ¿no? Distintos conocimientos, distintos tipos de memoria con distinto tipo de información y obviamente distintos niveles de conciencia, ¿no? La episódica, cuanto más arriba, la episodio obviamente tenemos que tener mucha conciencia. Nosotros estamos, ¿no? Yendo hacia atrás, recordando, ay, ¿cómo era el platillo que mi abuelita hacía, ¿no? Y la semántica a veces también requiere un cierto grado de conciencia un poquito inferior. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas del modelo de Tullville? Ha sido fundamental para la neuropsicología clínica por 3 puntos. Uno, obviamente para el diagnóstico diferencial. Esto nos permite identificar cuándo un paciente tiene posiblemente un daño hipocampal en el hipocampo y por qué puede perder la memoria episódica, pero sin embargo preservar la memoria semántica. También esto sucede con la enfermedad de Alzheimer. En etapas tempranas suele haber una afectación, obviamente, primero episódica, y si el paciente llega a tener, digamos, longevidad suficiente, ya se empieza a ver en lo procedimental, pero suele ser un poquito más posterior. Y obviamente también los trastornos del movimiento, que también en Parkinson y Huntington, que son también distintos tipos, vienen asociados también con distinto deterioro cognitivo, se ve una afectación en la memoria procedimental. Aquí a veces más que es eso, luego además es que afecta como la parte manipulativa. Entonces, no tanto como que la gente sabe lo que tiene que hacer, pero a veces digamos que no tiene la destreza manual para poder hacer determinadas cuestiones, ¿no? Por eso a veces, pues, es un caso muy claro y que suele pasar mucho, a veces empiezan a vestirse y a veces, pues, se ponen la ropa que va debajo antes, o sea, que va arriba antes de la parte de abajo, entonces como que olvidan esta parte del orden o, por ejemplo, cuando se van a dar los dientes, ¿no? A veces no siguen bien la secuencia de movimientos porque la memoria no solamente es saber qué hacer, sino saber hacerlo, ¿no? Entonces sí saben que es un cepillo de dientes, cómo se utiliza, quizás son capaces de describir su funcionamiento, pero a la hora de utilizarlo, pues justo a veces pues toman la pasta antes de tomar el cepillo, entonces ya no saben qué hacer con las dos manos, o bueno, pues empiezan a cepillarse sin haberse echado la pasta, o se enjuagan la boca antes ni siquiera de haberse lavado los dientes. Entonces ahí vemos afectaciones claras. También nos permite seleccionar las pruebas neuropsicológicas adecuadas. Nos permite evaluar la memoria episódica con pruebas de recuerdo libre y de reconocimiento, evaluar la memoria semántica con tareas que denominamos de denominación, de fluidez verbal o de conocimiento general, y nos permite también evaluar la memoria procedimental con tareas de aprendizaje motor o secuencial. Aquí les decimos a los pacientes que a lo mejor aprendan una secuencia de gestos con las manos o también, obviamente, que hagan una cadena de movimientos, ¿no? Hay un ejercicio en el que se le pide que doblen una hoja y lo guarden dentro de un sobre, que es una tarea relativamente sencilla, sin carga cultural, pero obviamente, pues de nuevo, ¿no? No hay problemas en la ejecución de esas tareas que se consideran relativamente simples. Y en tercer lugar, nos permite también hacer el diseño de las intervenciones de una manera personalizada, ¿no? Nosotros identificamos el funcionamiento en cada uno de los sistemas, podemos aprovechar si hay algún sistema que está preservado para poder compensar los déficits. Por ejemplo, pues usar procedimientos aprendidos, ¿no? Rutinas o motoras aprendidas para
compensar fallos episódicos. Y en pacientes que no tienen conciencia del el déficit, se llama anosognosia, lo que podemos hacer es entrenar en rutinas mediante un condicionamiento y repetición implícita. Vamos hacia procesos mucho más inconscientes para poder crear rutinas que suplan, ¿no? Estas carencias, pero pues justo apoyándonos en las partes fuertes que sí todavía tiene el paciente. Conocer que el sistema amnésico está alterado obviamente nos permite intervenir con mayor precisión, eficacia y obviamente respeto hacia las capacidades preservadas. Bueno, aquí ahora vamos a ver el modelo de componentes múltiples de Parkin y Legg. Estos dos autores propusieron que la memoria a largo plazo, de nuevo es un modelo específicamente de largo plazo, no solo puede dividirse por tipo, como hemos visto, ¿no? Episódica, semántica y procedimental, sino también por componentes funcionales concretos, específicos, que obviamente pueden lesionarse de una manera independiente y provocar distintas patologías. Lo que aporta el modelo es que destaca que una persona puede codificar correctamente, pero fallar en la recuperación y viceversa, como estábamos viendo. Ayuda a entender estas disociaciones intraindividuales, ¿no? Como estas cuestiones un poco incompatibles o extrañas que funcionan en cada uno de los que suceden a veces en los individuos. E integra los modelos estructurales con los funcionales, de manera que podemos hacer un análisis más fino del paciente. Y ellos, ¿cuáles son los componentes clave de su modelo? Pues como esto también lo habíamos mencionado al principio, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es la entrada principal de la información. Aquí nosotros la codificamos de nuevo fonológicamente, semánticamente, a muchos niveles. Está influida por la atención, por la motivación y por la elaboración. Se ve afectada en TDAH, en depresión y en daño frontal. El almacenamiento es el que se encarga del mantenimiento estructurado de la información y en este caso se encuentra alterado en enfermedades degenerativas como Alzheimer o en demencias de tipo semántico. La recuperación es el acceso a la información almacenada, que requiere obviamente de procesos atencionales, estrategias de búsqueda y de funciones ejecutivas. Y se pone en riesgo o se ve afectado cuando hay daño prefrontal o traumatismo craneoencefálico de distintos niveles. Por su parte, el modelo de Collins y Killian, el modelo de red semántica, ellos plantean que cómo es la estructura de la memoria semántica. Entonces, digamos que es un modelo a partir del modelo que hemos visto previamente, ¿no? De que diferenciaba la episódica, la semántica y la procedimental. Entonces, establece que esa estructura de memoria semántica es una red jerárquica de conceptos que están conectados entre sí por nodos y enlaces. Cada nodo representa un concepto y los enlaces definen relaciones lógicas o asociativas. ¿Cuáles son las características del modelo? Que el conocimiento se organiza en categorías generales, por ejemplo, animal, y unas subcategorías específicas, por ejemplo, canario, ¿no? O loro, o bueno, más bien cacatúa podría ser, o tucán. Las propiedades se heredan de niveles superiores, entonces, si por ejemplo, si un canario es un pájaro, los pájaros vuelan, entonces un canario vuela. Nos permite establecer redes también de argumentación y de lógica. Y el tiempo de respuesta al recuperar la información depende de la distancia que hay físicamente, digamos, y neuronalmente entre los nodos. ¿Para qué ha sido muy útil este modelo? Pues para estudiar demencias semánticas donde el paciente pierde el acceso a determinados nodos o enlaces, a veces no son todos, sino son algunos específicos, a las fases anómicas en las que la persona tiene dificultad para acceder a palabras específicas dentro de la red, y errores de categorización que suceden en TCE, en traumatismos craneoencefálicos o deterioro cognitivo leve. El modelo de memoria prospectiva de Magdalene y Einstein, ahorita nos queda creo que un modelito más, sino hasta donde nos dé tiempo llegar. Esta parte que engloba de cómo podemos recordar algo a hacer en el futuro, ¿no? Esta memoria más prospectiva, que se refiere a la capacidad de cómo recordamos las intenciones o las acciones planeadas que tenemos que realizar más adelante, obviamente sin estímulos que lo demanden en el momento, ¿no? O sea, no hay nada en el futuro que ahorita nos esté diciendo, oigan, tienen que hacer esto, sino que es como yo recuerdo en el futuro lo que tengo que hacer, lo que había pensado que tengo que hacer. Según ellos tenemos dos tipos de memoria, una basada en el tiempo, que es cuando yo tengo que recordar hacer algo en un momento determinado, por ejemplo, tomar un medicamento a una hora específica. O basada en eventos, que es cuando yo tengo que recordar hacer algo cuando ocurra una situación, por ejemplo, entregar un informe cuando veo a mi jefe.
La clave de este modelo es que requiere una interacción entre la memoria episódica, la atención sostenida y las funciones ejecutivas. Entonces, de nuevo, vemos que implica que esté funcionando otros procesos para que este modelo de memoria prospectiva funcione adecuadamente. Incluye además dos fases, la codificación de la intención, es decir, yo registro y almaceno cuál es mi intención en el futuro, pero también obviamente la recuperación de esa intención en el futuro cuando llega el momento apropiado de tener que activar, ¿no? De manera cuando llegan las 8, ya me tengo que acordar de que mi intención era o lo que yo necesitaba recordar era tomar la medicación. Tiene obviamente relevancia clínica y funcional muy importante y especialmente en temas de envejecimiento normal y patológico, deterioro cognitivo derivado de distintas situaciones y también en trastornos psiquiátricos como la depresión o la esquizofrenia. Porque obviamente tengan en cuenta que este modelo afecta a la vida funcional de las personas, ¿no? A su capacidad de adaptación porque si empiezan a fallar en estos aspectos, pues obviamente el nivel de autonomía que tiene la persona es cada vez menor. Y el modelo de, sí, no sé si nos da tiempo, estaba yo como apurada. Entonces, bueno, evidentemente aquí, por ejemplo, esta parte prospectiva, ahorita utilizamos muchos elementos externos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener recordatorios en el celular, podemos hacer notas, podemos llevar agendas. Esto digamos, es más fácil, ¿no? De suplir, pero bueno, a veces también pasa que, bueno, ahora con los teléfonos inteligentes es más fácil, por ejemplo, poner alarmas, ¿no? Y que todos los eventos que tú anotes en tu agenda te lleguen notificaciones. Pero obviamente lo que pasa es que a veces trabajamos, cuando no había estas cosas, trabajamos con agenda física en papel. Y claro, pues a veces lo que les pasaba a los pacientes es que se olvidan de mirar la agenda o de llevarla con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sobre todo no es una memoria que podamos recuperar, no es una función que sea fácilmente recuperable. Aquí normalmente lo que hacemos es una compensación. Entonces utilizamos algún tipo de elemento externo que nos permita de apoyo o herramienta externa que le permita al paciente, pues bueno, recuperar esa información y pues acordarse de las cosas, ¿no? Porque de nuevo, eh, cuando empezamos a olvidar este tipo de cuestiones, a veces es relevante, otras veces no, pero obviamente si, por ejemplo, el paciente no se acuerda de apagar el fuego cuando está cocinando, pues puede tener consecuencias severas, ¿no? Entonces, obviamente no es lo mismo perder una cita en el médico que olvidarse de, por ejemplo, de apagar, ¿no? Una estufa o de apagar el fuego de la cocina cuando se está cocinando. Y luego, por último, tenemos el modelo Howard y Kahana de 2002, que propone que la clave para recordar no está solo en el contenido de la información, sino en el contexto temporal en la que fue codificada. Esto es muy relevante, porque cada experiencia se codifica junto con un rastro del estado contextual, ¿no? El ambiente, el estado emocional, los pensamientos que teníamos. Y por eso a veces cuando estamos cuando conseguimos reactivar ese contexto de alguna forma o algo similar, la recuperación llega, ¿no? Porque a veces esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las memorias sensoriales, porque olemos algo y de repente nos lleva a algún lugar de la infancia o a algún viaje que estuvimos o el perfume de alguna persona, ¿no? Entonces, ese contexto se activa de manera que nosotros recuperamos información asociada a esa huella, a ese contexto. Cuanto más reciente y similar sea el contexto, más probable será recuperar el recuerdo. ¿Y cuáles son las aplicaciones de este modelo? Bueno, pues explica fenómenos como el efecto de posición serial, de manera que explica que los primeros ítems que se nos presentan y los últimos los recordamos mejor, de manera que la información que siempre está como en el medio normalmente es la que más tiende a olvidarse. Entonces también la posición física, ¿no? O, bueno, física, la posición de los elementos también condiciona la calidad del recuerdo. También explica los errores de intrusión porque a veces recordamos elementos de un contexto diferente al que estamos actualmente, ¿no? O la creación de recuerdos falsos o reconstruidos. Relevante en la clínica para entender, por ejemplo, dificultades de evocación sin claves externas, las confusiones temporales en trastornos en traumatismo craneoencefálico, demencia o trastornos de estrés postraumático y fallos de memoria episódica en contextos ambiguos o repetitivos. Bueno, conclusiones. Aquí les incluí una tablita para que tengan todos los modelos. Estas diapositivas se las van a hacer llegar, entonces para que vean exactamente cuál es el enfoque, los aportes y las limitaciones de una manera más clara. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? Lo importante de que nosotros podamos entender el funcionamiento de la memoria es que podemos hacer una evaluación neuropsicológica guiada
por los modelos y establecer las pruebas específicas para poder evaluarla, también las tareas específicas para poder intervenir y también obviamente intervenir, interpretar realmente dónde está el error, dónde está el problema. Y a pesar de que en la clínica haya como disociaciones o información como contradictoria, que podamos realmente hacer ese diagnóstico diferencial más sutil para realmente ir al kit de la cuestión, ¿no? También nos permiten usar estrategias compensatorias basadas en los sistemas preservados, como ya hablábamos, y hacer intervenciones orientadas al componente específico que está alterado y no a todos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, ¿no? O sea, ¿para qué perder el tiempo de consulta en rehabilitar un proceso que está preservado? Entonces vamos al grano a realmente lo que es necesario. Y también diseñar, obviamente, tareas que favorezcan el procesamiento profundo, ¿de acuerdo? O el uso de contexto cuando nosotros estamos tratando de rehabilitar, porque si hay algún tipo de componente preservado, ahí lo que podemos utilizar en lugar de basar, en última instancia debería ser el tema de utilizar herramientas externas, ¿no? Soporte externo. Nosotros podríamos intentar primero trabajar en utilizar el contexto y el procesamiento profundo para poder ayudar al paciente a codificar mejor la información. Obviamente esto dependiendo de dónde esté la afectación. El diagnóstico diferencial, que ya estábamos hablando, y esto nos permite obviamente evitar errores clínicos por desconocimiento de qué modelo es el más explicativo en cada caso, ¿no? Y también pues distinguir perfiles típicos de demencia, daño cerebral adquirido, trastornos de neurodesarrollo que permiten una intervención diferenciada, porque obviamente no es lo mismo un trastorno de neurodesarrollo que una demencia, aunque algunos de los componentes sean los mismos, pero el cómo abordar ese déficit va a ser distinto en cada uno de esos casos. También nos permite, cuando trabajamos en neuropsicología, hay un trabajo también muy interesante o muy importante con la familia. Ellos también tienen que entender em, qué es lo que le está pasando a su ser querido, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de traducir esos modelos a explicaciones mucho más comprensibles y cercanas para que las personas, los familiares de los pacientes puedan entender qué es lo que está pasando realmente y cómo pueden apoyarla y trabajar con ella. Si nosotros le podemos brindar esa información a la familia, obviamente, pues eh, es bueno, aquí el dilema, o sea, creo que la familia no tiene la responsabilidad de rehabilitar al paciente, pero sí la familia apoya en consolidar los aprendizajes y la terapia que se hace en la consulta neuropsicológica. Obviamente, el pronóstico de mejoría de los familiares y de los pacientes va a ser mucho mayor, ¿no? Porque obviamente el neuropsicólogo pues le ve una vez, dos en la semana, pero no está todos los días con ellos y en realidad toda esta parte que nosotros les enseñamos, lo importante es que lo puedan generalizar y aplicar a su día a día, ¿no? Si el paciente luego no pone sus anotaciones, utiliza un sistema de agenda, pero no introduce la información en la agenda o su familiar no lo hace porque a lo mejor esta persona no lo puede, pues entonces en realidad de qué sirve toda la intervención que estamos haciendo con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, en resumen, la memoria no es un sistema único, está formado por múltiples subsistemas con funciones y estructuras distintas, como hemos estado viendo. Los modelos teóricos nos permiten comprender, evaluar e intervenir, obviamente, con mayor precisión. Nosotros, además, cuando hay una lesión, especialmente cuando hay traumatismos, tenemos un periodo en el que ahí todavía podemos jugar a favor de la plasticidad cerebral y podemos intervenir en ese momento. Es normalmente como un año a veces un poquito menos, pero hay una ventana en la que si conseguimos intervenir ahí, hay más probabilidades de que la función se recupere al tiempo, ¿no? Y ya no tengamos que ir a compensar, sino que realmente pueda haber una redistribución de las neuronas que puedan establecer nuevas conexiones y que ese proceso cognitivo pueda funcionar más o menos bien. Igual no al 100 como estaba funcionando, pero sí podríamos llegar a un rendimiento bastante bueno. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos muy clara esta información porque no nos interesa perder tiempo con los pacientes, ¿no? Lo que necesitamos es, en algunas ocasiones tenemos que intervenir cuanto antes y tenemos que intervenir a cuál es el proceso clave. Por eso normalmente, pues si la atención es la que está en la cabeza de todos los trastornos, empezamos a trabajar con la atención y luego a la vez vamos complementario con técnicas de memoria o de lenguaje, lo que necesite cada paciente, pero es importante saber esto y poder tener una mirada flexible e integradora que nos permita adaptarnos a cada paciente y no al revés. El paciente no se adapta al modelo teórico,
nosotros tenemos estos modelos y trabajamos con todos ellos a la vez, digamos, y entonces eso nos permite, ok, esto es lo que tengo el paciente, ¿cómo explico lo que le pasa al paciente que tengo delante? Ok, pues tomo de este modelo, tomo de este modelo, tomo de este modelo, porque, porque puede tener daño en la memoria episódica, pero también en la largo plazo en general o en la codificación, entonces nos permite que realmente podamos ver de una manera integral al paciente, que podemos nosotros tenemos que adaptar el modelo a la persona y no al revés, ¿no? Y que nos permita esa comprensión más genuina. Y pues nada más, ahora ya sí.